Muy buenos días, qué gusto poder saludarles nuevamente esta semana más de trabajo. La unidad educativa particular a distancia, Juan Montalvo Fellos, les extiende la cordial bienvenida y también yo les doy pues, un saludo fraterno a todos ustedes que están ahí en tercero bachillerato esperando por su clase de lengua y literatura. El tema para hoy día es bilingüismo y diglosia. ¿Qué significa esto? Pues bilingüismo, obviamente ahí tenemos la idea de dos lenguas, pero diglosia, ¿qué quiere decir? Pues bien, antes de eso la frase de el día: el momento en que dudas si puedes volar, cesas para siempre de poder hacerlo. Totalmente cierto. Si uno no tiene confianza en el poder que uno tiene para lograr las cosas, ¿quién? Tenemos que ponernos en la mente siempre el propósito firme de realizar cada proyecto, cada objetivo, cada momento que tengamos en nuestra vida. Si dejamos y pensamos que no lo podemos hacer hasta ese momento, no llegamos a más. Como por ahí también dicen, quien no espera vencer, ya está vencido. Enfrentarnos a la lucha, salir a ganar, salir a pelear y arriesgarse. Y eso depende del éxito. Si no luchamos, no logramos nada, nos quedamos sencillamente estancados. Yo sé que ustedes, los que están ahí de tercero bachillerato, logran porque logran todos sus objetivos. Y estamos así de cumplir uno más. Pues bien, adelantando en el tema bilingüismo y diglosia, tenemos este mapa conceptual donde tenemos las ideas. Bilingüismo y diglosia. Bilingüismo: el hablante utiliza su lengua nativa y otra ajena por igual. Ese es el bilingüismo. Tiene su idioma normal, por ejemplo, en el caso en el Ecuador, nosotros utilizamos el español, pero dentro de nuestro país hay ciertas regiones que tienen dos lenguas, tanto el español y en este caso el quechua, en el caso de las personas de la sierra, y en el caso de las personas de la Amazonía, pues tienen un sinnúmero de dialectos. Pero vamos a analizar a qué se refiere el bilingüismo exactamente y la diglosia. La diglosia es cuando el hablante utiliza más de una lengua o de su idioma que la otra. Por ejemplo, tiene el español y tiene el quechua, pero en eso hay una que predomina por encima de la otra. Analicemos más a detalle. Bilingüismo consiste en el empleo de dos lenguas por parte de un hablante o de una comunidad general. Ese es su hábito, utilizan las dos lenguas, pueden expresarse de esa misma manera. No sé si ha tocado que las personas de la sierra, cuando conversan entre ellas, utilizan el quechua como para que las otras personas no escuchen o no entiendan la conversación. Y ellos pueden expresarse tanto en español como en quechua, y es sobresaliente su bilingüismo. Hay varios tipos. Está el bilingüismo individual, cuando afecta a hablantes aislados. Obviamente, ¿verdad? Cuando conversan dos personas de la sierra, nosotros nos quedamos como, ¿qué estarán diciendo? ¿Por qué? Porque es un bilingüismo individual solamente entre cierto grupo. Y el bilingüismo social cuando se extiende a toda una comunidad o a una parte importante de ella. Cuando están los otavaleños todos reunidos, los otavaleños hablarán en el idioma que tienen ellos. Obviamente bilingüe, tanto en español como en su idioma. Otro de las divisiones es el bilingüismo natural. Si ambas lenguas han sido adquiridas por el hablante desde la infancia. ¿Ya? Hay muchas personas, vámonos fuera del país y hablemos de en Estados Unidos, personas que aquí del Ecuador van a Estados Unidos, en la casa donde ellos viven se juntan con más ecuatorianos y si de pronto traen un niño en el país, ese niño va a tener el doble idioma aprendido de nacimiento, tanto el idioma español por los padres y el idioma inglés por el entorno donde se está criando. El bilingüismo adaptado: si la segunda lengua se conoce por aprendizaje posterior. De aquí nos fuimos a Italia y cuando regresamos a Italia ya venimos hablando italiano, porque adaptamos ese bilingüismo. ¿Por qué? Porque el entorno o la dificultad o el deseo de aprender otro idioma nos convirtió en eso. Hay muchas personas que estudian en institutos pedagógicos de inglés o de idiomas para aprendérselo. Ese es un bilingüismo adaptado. Sigamos. El bilingüismo activo, cuando implica la capacidad de entender y usar ambas lenguas. ¿Ya? Ahí viene el momento en que la persona puede demostrar que sabe inglés
cuando en una conversación él puede entender y puede empezar a hacer una conversación. Es el bilingüismo activo. ¿Cuándo es el bilingüismo pasivo? Cuando es capaz de entender la segunda lengua, pero no hablarla. Uno escucha y ciertas palabras van a ser familiares y las puede entender. O como cuando usted coge un producto donde tiene las instrucciones en inglés y usted puede ir relacionando una palabra con la otra y de pronto la entiende, pero no la puede hablar. Ese es bilingüismo pasivo. Bien. La diglosia. Hablemos ahora de la diglosia. Es el desequilibrio entre las variedades lingüísticas habladas en una comunidad bilingüe. Ojo, desequilibrio. En el caso del bilingüismo, ambas lenguas por igual, con el dominio exacto. Puede ser activo o pasivo. Pero en este caso, en la diglosia, hay una desventaja o una desproporción entre la lengua que hay en una comunidad. Bien, ¿qué es diglosia? La diglosia es la convivencia de dos lenguas distintas o dos formas distintas de la misma lengua con un rango de uso diferente en una misma zona geográfica o población. Cuando hay tres o más lenguas se denomina polidiglosia. En este caso, diglosia es la lengua dividida en esto. Vamos a analizar a detalle. Existe diglosia cuando hay un reparto de funciones. El desequilibrio entre ambas lenguas se manifiesta en las zonas de diglosia de diferentes formas. Atención. La lengua A es la usada en las situaciones comunicativas formales, una comunicación oficial, actos públicos, enseñanza, leyes, actos jurídicos, literatura, cultura. Cuenta con una norma fija que regula su uso. Se adquiere en la escuela, tiene ya su tradición literaria, escrita y en general goza de mayor estabilidad y prestigio. Cuando los asambleístas se reúnen, hay asambleístas del Oriente que tienen otros idiomas, los asambleístas tienen que utilizar el idioma español, dejando su dialecto o su idioma quechua. ¿Por qué? Porque necesita estar comunicándose con todos los otros asambleístas. Entonces utilizarían la lengua A. Ahora, la lengua B es usada en cambio en situaciones de informalidad como lengua de la comunicación familiar y coloquial. Se adquiere en la familia, pero no se completa el estudio en la escuela, en la que no se le suele dar cabida y por ello habitualmente carece de un modelo definido de uso. Obviamente el quechua se ha ido instaurando en el pensum ecuatoriano, sin embargo no es una obligación. Y es por eso que las familias cuando se reúnen en sus fiestas o en sus comparsas o en sus fiestas relacionadas con sus dioses o sus ídolos, hablan ese idioma, incluso tienen canciones en ese idioma. Esa es la lengua B, la que va referida solamente a su grupo social. En términos de diglosia, es la convivencia, como se menciona aquí, de dos lenguas o más lenguas en un mismo territorio. Pero una de las lenguas predomina sobre la otra. En este caso, en lo que estamos hablando de Ecuador, habría diglosia, sí, porque en el Ecuador se habla tanto el quechua, en algunas personas, en algunas partes, y se habla el español. ¿Por qué existe la diglosia? Porque el español predomina por encima del quechua. ¿Ok? Ejemplos. Vamos a ver algunas partes del mundo donde se utiliza esta diglosia. En España, donde casi todo el territorio se habla castellano, pero en Cataluña existe el catalán. Y en ese lugar, en Cataluña, hay predominio del catalán. Mientras que en España todo es español o castellano, en Cataluña existe diglosia, porque siendo el idioma original el castellano, predomina el catalán. ¿Okay? En Paraguay, donde el español predomina sobre el guaraní criollo paraguayo es un idioma, pero existe la diglosia porque en ese caso sí, el español sigue predominando. En Estados Unidos, justamente en el estado de Florida, el inglés predomina, pero también se habla el español. Es un sitio en Estados Unidos que se habla el español sin ningún problema. Pero aún así, el inglés predomina. Entonces, existe la diglosia. No hay unidad o un equilibrio entre los dos idiomas. En Haití también es un ejemplo donde hay diglosia, ya que el haitiano tiene predominio sobre el francés, que es su otra lengua oficial. Imagínense, no solamente hablan el haitiano, pero el otro idioma también es el francés. Y el haitiano predomina por encima que el francés.
En la ciudad de Galicia, en España, nótese, o otro lugar en España, también hay diglosia, ya que el gallego predomina sobre el español. Imagínense, hay diglosia en algunas partes, pero para que ustedes entiendan las funciones. En Chile también está el predominio del castellano sobre el mapuche. El mapuche es en algunos lugares de Chile que se habla, pero el español predomina. No hay una igualdad, no hay un bilingüismo, existe diglosia. En Bolivia, el predominio del castellano pasa sobre el aymara. El aymara es el idioma que también hablan algunos sectores. En Perú también se habla el quechua. Sin embargo, en las regiones indígenas solamente. Pero el español sigue siendo, a nivel de Perú como territorio nacional, el español predomina. Pero en este sector de las partes indígenas predomina todavía el idioma quechua. Miren cómo hay ese desequilibrio. En algunas partes sí, en algunas partes no, pero no hay un equilibrio. En Argentina también el español posee predominio sobre varias lenguas indígenas que se hablan en algunas zonas. El guaraní correntino, el quichua santiagueño, el mapuche, etc. Son diferentes idiomas o lenguas que hablan en su país, pero predomina todavía el español. En Venezuela, en algunas regiones generalmente ubicadas en las fronteras, también hay ejemplos de diglosia. Mientras que hablan el español, también hablan el arawak. ¿Ya? Ciertas partes de Venezuela hablan ese idioma. Entonces, aunque hay dos lenguas, predomina el español. Entonces, creo que ha sido claro la diferencia entre bilingüismo y diglosia. Bilingüismo, dos lenguas que se usan perfectamente sin ningún problema y hay equilibrio. La diglosia, cuando un idioma va a predominar sobre el otro. Perfecto. Bueno, pues esto ha sido la clase de hoy acerca de lengua y literatura. Hoy día nos toca lección, así que revisen en los adjuntos para que ustedes también puedan realizar la lección que se presenta pues la próxima semana. Listo, esperamos que cumplan con su tarea de la lección. Estos materiales para que lo archiven, lo revisen y puedan también prepararse para una futura lección que va de acuerdo a este tema. Y esperamos que cumplan con todas sus actividades también económicas con la institución. Bien, estamos para servirles. Cualquier cosa, estamos a la orden. En el grupo de WhatsApp están nuestros números telefónicos que pueden ubicarnos. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Que tengan muy buenos días y éxito en esta semana. Pasen bien.